Buenas noches, esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy contamos con la presencia de la doctora Cecilia Bácula para conversar sobre la primera santa del Perú y de toda América, Santa Rosa de Lima. La doctora Cecilia Bácula es bachiller en Humanidades y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido directora del Museo del Banco Central de Reservas del Perú y desde el año 2010 hasta el año 2012 fue nombrada embajadora del Perú ante la UNESCO. Como académica se desempeña como docente en la Universidad Católica del Perú y en la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar. Es conferencista y publica con regularidad artículos en El Montonero. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla con nosotros. Gracias, señor Martorell. Estoy encantada de poder tener un espacio en su programa y estoy a disposición para conversar lo que usted desee. Perfecto, entonces entremos en materia. Rosa de Lima, una rosa de su tiempo para nuestro tiempo. Es el título de su artículo publicado hace una semana en El Montonero y que conviene saber paladear lentamente para comprender mejor sus razonamientos. Usted indaga en la biografía de la santa limeña. ¿Nos puede contar un poco sobre la biografía de Isabel Flores de Oliva, sus hechos Claro, trascendentales, por ejemplo? claro. A ver, eh, lo que quiero dejar claro es que hablar de temas religiosos o de temas que estén asociados a la iglesia es como políticamente incorrecto, pero a mí eso no me hace mucha mella, ¿no? Yo creo que hay valores cristianos, católicos, religiosos, que forman parte de nuestra identidad, que forman parte de nuestra manera de ser, y hay personajes a lo largo de toda nuestra historia que han marcado hitos importantes en esa esencia religiosa que el Perú tiene. Y yo no me atrevería jamás a decir que no somos un país de creyentes, porque en realidad no hay más que remitirse a las pruebas. Entonces, cada agosto, a mí me gusta pensar en Santa Rosa y trato de hacerlo desde distintas maneras. Yo me acerqué mucho al conocimiento de Santa Rosa a partir del momento, hace ya unos 5 o 6 años quizás, que se me invitó a participar en un documental que lo hizo Luis Cam, fue uno de sus primeros productos, y el documental se llama Una rosa para el mundo. Ujú, Y yo ahí descubrí que esa idea de que Santa Rosa era digamos, un fruto local, y que quedaba en esa esencia local, pues se me cayó. Entonces me puse a averiguar más sobre el texto del documental, leí más, leí, por ejemplo, la hermosa biografía que escribió el doctor José Antonio del Busto sobre Santa Rosa y también sobre San Martín de Porres, y descubrí una serie de elementos humanos que trascienden los siglos, que son los que hacen de esta mujer una persona excepcional, pero además descubrí que es la santa más popular, ¿no? Como que, por ejemplo, en Países Bajos hay una procesión anual, que hay colegios, plazas, monumentos a Santa Rosa en todo el mundo. Quizás, y esto es una apreciación absolutamente personal, tenemos tanta certeza, eh, hemos de verdad como tomado conciencia sin darnos cuenta de que tenemos tanta riqueza en lo histórico, en lo arqueológico, en lo patrimonial, en lo religioso, que descuidamos conocer ese patrimonio porque creemos que siempre va a estar ahí y que alguien lo cuidará y que alguien lo custodiará y que alguien lo traerá a valor, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, en el artículo que usted tuvo la gentileza de leer, yo lo ujú. que quería era hacer ver que esos valores que motivaron su reconocimiento muy pronto de su santidad, son valores que los tenemos al lado de la esquina, sino que no nos creemos capaces de producir esos valores. Ujú.
Bueno, el 30 de agosto se conmemoró con multitudes en las calles a Santa Rosa de Lima. ¿De Así qué es. manera influye la religión católica en nuestra sociedad, en la sociedad peruana? A ver, creo que nuestra religiosidad, que es una religiosidad popular, es un tesoro. Ujú, Quizás lo que nos falta es transformar esa religiosidad en en afianzar temas de doctrina, pero eso no me toca a mí, ¿no? Yo gozo con las manifestaciones populares, me gustan las procesiones, me gustan las fiestas. Yo he tenido el privilegio, por ejemplo, de declarar como patrimonio cultural de la nación las festividades de la Virgen del Carmen en Paucartambo, Cusco. O sea, el Perú es un país que su esencia festiva no ujú, está solamente en la comida, en la danza y en la música. La razón de ser son razones religiosas. Y Santa Rosa revive en agosto, ¿no es verdad? O sea, recordamos el pozo, recordamos su esfuerzo y recordamos también que no tuvo una vida fácil, tuvo una vida muy complicada porque su padre, si bien había venido como un hombre de confianza, era un arcabucero, ¿no? Eh, hay, digamos, cambio de autoridades como sucede siempre y no es que caiga en desgracia, deja de tener el estatus que tenía. La mamá de Santa Rosa era una mujer de la sierra, no era una limeña, pero ujú, tenía, digamos, eh, a ver, posibilidades económicas de su zona por tener tierras. Y en Lima la crisis se hace mucho mayor cuando al Papa, a Gaspar, lo mandan a trabajar a Canta, a Santa Rosa, lo que Santa Rosa de Iquibes, porque el obraje dejó de tener esa riquísima producción y la familia tiene que regresar a Lima. Pero desde el punto de vista de la biografía de Santa Rosa, hay dos hechos que son muy importantes en Quibes. Uno es el que recibe la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo, ujú, que fue, si bien no es nacido en el Perú, es un santo peruano, fue el primer obispo que culminó la visita a su inmensa diócesis, que no era solamente lo que ahora es Lima, ¿no es verdad? Y además comprendió la necesidad de evangelizar en el idioma vernacular de cada región y motiva la traducción del catecismo por primera vez. O sea, el hecho de recibir, digamos, la confirmación de parte de un santo, ¿no? O sea, también qué privilegio. ujú. Pero en Quibes muere la hermana mayor de Santa Rosa, Paulina. Y eso va a marcar, como en cualquier joven, un antes y un después, o sea, con Paulina y sin Paulina. Y eso va a motivar que que cuando la familia regresa a Lima, ella va a entablar una relación muy, muy cercana con su hermano, con uno de sus hermanos, Hernando o Fernando. Los documentos no están definidos por un tema de grafía, ¿no? Ujú, Que podría ser Fernando o Hernando. Y Hernando es el que va a ser su cómplice en una serie de aventuras, no sé si aventuras religiosas, ¿no? Pero hay un detalle muy bonito y es que este hermano le guarda el secreto de su vocación religiosa y la protege porque la familia necesitaba casarla por un tema de estatus y por un tema de hacer una alianza que pudiera significar beneficio económico, ¿no? Entonces, este hermano, que a mí me parece extraordinaria esta relación que ellos tienen, va a estar presente cuando un domingo de Ramos, ellos están en Santo Domingo esperando la distribución de los ramos para poder acompañar la procesión de ingreso, ¿no? Que simboliza el ingreso de Jesús montado sobre un pollino, etcétera.
pero los ramos no alcanzan para ella. O sea, ella se queda sin tener un ramo y esto lo interpreta o como una señal de mortificación o como una señal de predilección, porque uno siempre puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no es verdad? Y entonces ella va a tener esa capacidad para encontrar pautas positivas a su vida. Entonces, bueno, va a conversar de este sentimiento con uno de sus confesores y le va a pedir a la Virgen, que es la que está, la imagen está en Santo Domingo, que la acepte como dominica. Ella va a querer entrar digamos, ella va a querer ser religiosa de clausura, pero no lo logra. Y ahí es cuando ella tiene esta visión que el niño le dice, Rosa, Rosa quiere ser mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto ya con esto termino porque yo hablo mucho. Eh, el hermano le manda a hacer una sortijita, pero de latón, o sea, era gente que vivía el día a día por más de que tuvieran un apellido castizo, ¿no es verdad? Y entonces Rosa va a ir a la iglesia y porque estamos hablando de Domingo de Ramos, ¿no es verdad? Viene inmediatamente la Semana Santa y ella le dice al sacerdote todo esto que ha pasado y que su hermano le ha hecho simbólicamente un aro porque el niño le ha pedido que sea su esposa. Y sucede algo fantástico que está documentado en el expediente de beatificación, que es el primer, digamos, el primer eslabón del gran expediente, ¿no? Que el sacerdote coge el arito, un arito humilde, y lo mete dentro del sagrario, cosa inusitada que uno no se puede imaginar. Y el día de gloria, o sea, al domingo siguiente, ella tiene unos esponsales místicos. Entonces, eh, uno puede mirar en todo esto cosas sobrenaturales, pero lo que es maravilloso es que ella es una mujer de su tiempo, o sea, trabaja, borda, vive en una Lima que se va, digamos, afianzando, porque estamos hablando del siglo XVI, muy española, o sea, muy dependiente de los rigores, de la conducta, de lo que se leía, de lo que se hacía y no se hacía desde los patrones españoles, ¿no? Sí, muy interesante la biografía de Santa Rosa de Lima. Me llamó la atención un aspecto que usted destaca en su artículo, que es que reciben tanto Santa Rosa de Lima como San Martín de Porres en la misma pila bautismal de sacramento. En la iglesia de Bueno. San Sebastián, que no Ujú. la conocemos y pensamos que es lejos, está a una cuadra de distancia de las Nazarenas. Ajá. Es, ahí está. Y hay una placa que dice, ¿no? En esta pila fueron bautizados, ¿no? O sea, la historia de los santos limeños es muy, muy interesante. Además de San Francisco Solano, además de Juan Macías, que además se escribe con C, no con S, porque Ujú. la palabra, el Macías no es un apellido, es un oficio. La masía es el trabajo en el campo, los masías, ¿no? Ujú. Entonces, él viene así, ya siendo, digamos, un hombre, un religioso, y adquiere esa, o sea, le hemos dado ese nombre como apellido. Eso es bien interesante. Bueno, y Santo Toribio. Pero ahora se ha activado la causa de beatificación de Francisco del Castillo, una persona extraordinaria. Francisco del Castillo era jesuita y a él le encomendaron o él asumió la responsabilidad de trabajar en los arrabales del Rímac, en los leprosorios del Rímac, Eso, porque disculpe, ¿fue en qué siglo? Para en el situarlo. siglo XVII, Ujú. ¿sí? O sea, es una causa que ha estado mucho tiempo dormida, ¿no? Y San Juan Macías, perdón, Francisco del Castillo, perdón, Francisco del Castillo, Sí, sí. que es el que está en proceso, ¿no? Eh, tenía una costumbre de evangelizar y adoctrinar en el baratillo, en el mercado más pobre del Rímac, que Rima. hoy todavía existe, pero que ya, digamos, tiene un nivel un poquito mejor. Y él
impone, creo que la palabra imponer no está muy bonita, propone esta reflexión que se hace Ah, desde el Perú en el mundo entero, el de sermón. reflexionar las 7 palabras de Cristo en un sermón de 3 horas, ¿no? O sea, es un santo que ya está. La otra es Aguchita, Así es. esta mujer que muere en manos de Sendero. O sea, el No. Perú tiene muchos santos, ¿y cuántos habrá cuyos nombres no conocemos, no? Bueno, y los tres mártires de Chimbote también, que si Exactamente, bien son extranjeros, pero digamos, Macías, Solano y Mogrovejo también también españoles. eran, de Ujú. alguna manera, los hemos como incorporado, ¿no es verdad?, Así es. a nuestra idea de nación. Sí, sí. Bueno, y para insistir entonces en la idea de nación, usted menciona que en su artículo, ¿no? De Santa Rosa sigue siendo un símbolo de peruanidad y un testimonio potente de mestizaje. ¿Podría profundizar un poco sobre esta A ver, aseveración? yo creo que para nosotros poder entendernos como peruanos, como dueños de una patria, y esta patria un territorio, una gente, una tradición, eso lo llamamos nación, ¿no? Y la nación la formamos día a día, o sea, todos los días se incrementa, se ama, se conoce, se aporta. Y a mí me gusta mucho pensar en Santa Rosa mestiza, Ujú. porque es como no digo la primera, como de las primeras generaciones de un español con una mujer local. Y ese tinte de mestizaje es lo que creo yo que es un elemento importantísimo para valorarla como propia, porque hoy en día no sé si haya en el Perú alguien o muchos que puedan decir que son genéticamente puros, y de eso no se trata, ¿no? Se trata de ser puramente peruanos, o sea, puro en el sentido de honradez y puro en el sentido de plenitud. Ujú. Y Santa Rosa es ese mestizaje de asumir la herencia de educación, de formación, de doctrina, y aceptar eh, una vida como cualquiera de las mujeres jóvenes de su época. Ella muere muy joven, ella 31, muere ¿no? de verdad muy joven, y 31 años. 31 años, ¿no? A ver, 31 años en el siglo XVI, XVII era bastante, ¿no? Ujú. Pero es muy interesante dónde muere ella, Mm. que ella muere en la casa de Gonzalo de la Maza, que también es un español afincado aquí, casado con una peruana, que vivía en donde ahora es más o menos La Reniec, por Mesa Redonda, por ahí. Y Santa Rosa iba mucho a esa casa porque la familia era, a mí, las familias de la masa, era los miembros de esa familia eran amigos de la familia de Negro. Santa Rosa, ¿no? Ujú. De Flores y Oliva. Entonces, ella va primero porque trabaja ahí y ayuda en la educación de las niñas, o sea, es un trabajo, va como ama, el nombre que se le quiera poner, ¿no? Y además porque ella tenía una salud muy, muy mala, tenía unos dolores de cabeza muy fuertes, y la llevan ahí porque había mejor clima, mejor aire, y estaban a unas 10 cuadras de su casa, ¿no es verdad? Pero era ya, digamos, una Lima casi extramuros. Y entonces ella muere ahí, y hay muchas cosas que son importantes. Primero, que se le permite a Angelino Medoro, un artista italiano, verla muerta y hacer el único retrato real. Es Ujú. el único retrato, porque yo pues no sé qué tan cierto es esto de que a partir de una fracción del cuerpo se reconstruye. No dudo de la ciencia, solamente que la única persona que plasmó esa imagen fue Angelino Medoro.
Bueno, Y recordemos luego, la sábana santa también, ¿eh? claro, claro, ¿no? Y ahora sí han hecho una Claro, reconstrucción sí. impresionante. Y el cuerpo sale en una procesión viva, o sea, una procesión expuesta. Y Ujú, va desde ahí hasta Santo Domingo, y la tradición señala que se para por lo menos 5 veces, porque el pueblo, por primera vez se mezcla la autoridad con el pueblo y asisten mujeres a un sepelio o a un cortejo, que eso no se podía dar en ese momento, ¿no? O sea, la historia de Santa Rosa es rica de muchas maneras. Es mm. motivo de representación plástica permanentemente, ¿no? Se le trata con bastante respeto. Perfecto, doctora. Ya para ir cerrando, en 1986, Luis Alberto Sánchez publica un interesante artículo titulado Obertura a Rosa de Santa María. El doctor Sánchez dice, se puede ser ateo, lo fue Francisco Bilbao, y sin embargo, adorarla, porque digámoslo hasta la monotonía, fue bella y piadosa, creyó en Dios y sus criaturas. ¿Cuáles son las virtudes que usted destaca en Santa Rosa de Lima y que nos pueden ayudar a llevar una mejor vida? A ver, yo creo que estas palabras también son políticamente incorrectas, pero es lo que corresponde, ¿no? Primero, coherencia, obediencia y humildad. A mí me enseñaron siempre que el que obedece no se equivoca el que manda, ¿no? Ujú. Entonces, ella tiene esta capacidad de obedecer lo que Dios le pide. Y todos tenemos algo que Dios nos pide. El asunto es descubrirlo, ¿no? Entonces, la obediencia no la podemos ver como un sometimiento que enajena, sino como la necesidad de cumplir el rol que cada uno tiene, la misión que cada uno tiene, y todos tenemos que obedecer. Y a algunos no nos gusta tanto, pero podemos aprender de ella que la obediencia es una virtud, sobre todo si se le yapa la humildad. Perfecto, doctora, ha estado usted impecable. Le agradezco mucho por acompañarnos. Quedan Usted pendientes algunos aspectos de su biografía, por ejemplo, lo que pasó con Clemente X, lo que pasó en 1615 con la salvación del Callao. Así es. Bueno, Y hay un detalle que de repente, ¿mm? y solo eso es un adicional, y es que ella tuvo una relación bastante difícil en algunos momentos de su vida con su madre, ¿no? Ujú, Y entonces cuando Santa Rosa muere, la madre, bueno, después quedará viuda, etcétera, y la madre entra al convento. La madre se hace religiosa de clausura y, por supuesto, sana todas las heridas de su relación con, porque es normal, ¿no? O sea, uno puede tener diferencias, pero lo interesante de todo esto es que la madre aporta dos cosas. Uno, el único retrato hablado que hay. Ella narra ujú. cómo es su hija y es un retrato hablado que entiendo es muy, muy fidedigno a la realidad, y ella aporta y entrega ese aro de los esponsorios místicos, unos bordados, unos versos, y entonces como que la historia se cierra, ¿no es verdad? O sea, de la madre a la hija y de la hija a la madre, y ambas mueren y están, digamos, hay unas placas que señalan dónde murió Santa Rosa y dónde está enterrada su mamá. Qué interesante, qué interesante. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias. Esto ha sido En Acción. Volvemos la próxima semana.